último ponente es Jack Lesha de New York University, que nos ha prometido que va a resolver todos los problemas de los últimos 3 días y de toda la vida. Su título ha cambiado a la idea de una universidad en la era de su reconocibilidad formal. El paper lo tienen en inglés y parece que se va a hacer una traducción simultánea así. No he prometido, ojo, resolver problemas yo mismo, sino servir de una especie de pantalla donde se proyectan las distintas soluciones que han venido dando estos 3 días todos los ponentes. O sea, que seré meramente una pantalla, mis palabras no serán. Bueno, directamente al pozo. La universidad moderna, y como ha dicho Erin, voy a ir traduciendo, si resulta penoso o demasiado absurdo, me pasaré al inglés, pero espero poder, en fin, veremos. La universidad moderna, en su concepción pastoral y pastoril, es decir, en tanto se entiende como una máquina de conformar, de convertir y de traducir, ha agotado su interés analítico y sus posibilidades políticas. ¿Cómo recuperamos y reproducimos la violencia inconversa de su fundación? ¿Cómo hacerlo sin caer en la idea romántica que esta violencia no se puede convertir en objeto pedagógico destinado a la consumición global y a la reproducción global? Se trata de lo siguiente. Algunos de ustedes, de vosotros, tuvisteis la oportunidad, la desgracia de escucharme hablar últimamente sobre la violencia y el concepto de la universidad. Charla en la que me ocupó generalmente la obra de Willy Thayer y de Jacques Derrida. Dejé pendiente lo que me va a interesar hoy. En la charla anterior me concernía el tipo de violencia que, a mi entender, es inseparable, debe ser inseparable del pensamiento que se practica en la universidad. Dejé de lado considerar lo que en aquel momento quise llamar la fundación o institución mítica de la universidad. Toda institución, todo fundamento, toda fundación, me parece, necesariamente implica un corte, una ruptura en un orden establecido. Esto sería tan cierto para todas las instituciones como lo es necesariamente para la fundación de una universidad, de la universidad, hasta aquella destinada de antemano explícitamente a la maquinaria del neoliberalismo, en tanto produce esa mercancía que llamamos el estudiante endeudado. Esta propuesta, en tanto se concierne toda institución y todo fundamento, es demasiado general y en cierto sentido incorrecta. La universidad moderna se asienta sobre una doble base, tanto histórica como conceptualmente. Por una parte, una base teológico-política y por otra, las prácticas y el concepto de la conversión. Hoy solo podré discutir un poquitito el mito teológico-político que late en el corazón de la Universidad Ilustrada y su función como dispositivo que limita, pero que también abre la relación de la universidad al orden establecido del cual la universidad rompe en su fundación. La sombra, la larga doble sombra de esta violencia primaria pero limitadora, mítica, teológico-política y violencia de la conversión es la condición mediante la cual, sobre la cual la universidad contemporánea deviene una máquina de reproducir técnicamente hoy en día. Pero también, y esto es lo fundamental, este doble gesto,
la violencia mítica de la fundación de la universidad puede devenir, aunque esto no pasa necesariamente, puede devenir otra cosa. Puede convertirse bajo ciertas condiciones, ejercitando cierto grado de fuerza. Si pensamos correctamente, si lo pensamos violentamente, se puede convertir en el medio o el lugar en el cual la violencia que le es propia al pensamiento de la universidad puede tener lugar. Y ese pensamiento que estoy llamando propio de la universidad es propio a la universidad en la medida en que habita lo que Benjamin llama en la crítica de la violencia, una esfera del entendimiento humano que es no violento en la medida en que es completamente inaccesible a la violencia. La esfera propia del entendimiento, es decir, el lenguaje, cita de Benjamin. Hoy me voy a ocupar esta persistente, repetida y repetible violencia teológico-política, que es la primera obligación, que constituye la primera obligación de la universidad, pensar, es decir, recordar, guardar y reproducir en su condición no limitadora. Es decir, en la medida en que puede demostrarse que habita, pero que también puede meterse dentro, puede hacer habitar la esfera propia del entendimiento, es decir, el lenguaje. Hago una pausa para consultar. ¿Esto es muy penoso o va más o menos bien? De acuerdo. Vale. Bueno, os recuerdo que en nuestra conferencia, en nuestro congreso, hemos estado dando vueltas en torno a dos posiciones. Muchas, pero voy a escoger dos. Por una parte, una crítica a la política de principios o principial, de toda política que se apoya en el principio o en unos principios. Por ejemplo, lo que Alberto Moreira llamó, cogiendo el ejemplo que tenía a mano, pero que no es un ejemplo entre otros, el izquierdismo de principios. Tal política, al parecer, hasta en su modalidad revolucionaria, solo puede tener éxito, solo puede tener éxito cuando restablece paradigmas existentes y órdenes establecidos, paradigmas que existen y que concuerdan con los principios sobre los que actuamos cuando describimos el mundo que queremos cambiar y cuando cuando actuamos para cambiarlo. Esta era, por un lado, la crítica a la política de principios. Del otro lado, se trataba de un argumento que era el que mantuvo en cierto momento José Luis Villacañas y que tiene que ver con el sitio de las instituciones y que argumenta que la institución es el sitio en el que la animalidad singular, la singularidad animal, se encuentra con otra y la noción de lo común se hace accesible a estas singularidades animales, ya sea en forma de pensamiento o en forma de experiencia. Estas dos posiciones parecen irreconciliables. Se pueden concebir instituciones sin principios. ¿Y qué sería una política que no administrara la necesidad social, que no gestionara las necesidades sociales mediante instituciones organizadas y diseñadas democrática o no democráticamente, pero en todo caso gestionadas administrativamente por instituciones? Lo que voy a sugerir hoy es que la repetición de la violencia primaria de la fundación de la universidad puede funcionar como, pero subrayo que es como, like or as, como o como. El inglés nos permite
estos dos comos, que son fundamentales, como o como, un principio no principial para dar forma y ritmo, es decir, para darle la identidad mínima que señala la noción abstracta de la repetición a la institución que llamamos la universidad. En la medida en que la universidad produce repetidamente, en forma de repetición, como uno reproduce el cliché del daguerrotipo fotográfico, en esta medida, en la medida en que la universidad repite y reproduce en la esfera propia del entendimiento, es decir, en el lenguaje, el pensamiento violento sobre la violencia de su institución o su fundación, puede convertirse en el marco institucional para la producción de comunidades en tanto pensamiento o en tanto experiencia. Pero estas formulaciones son bastante primitivas, bastante vastas. ¿Qué quiere decir orden establecido y qué quiero decir por violencia? Una palabra que manifiestamente estoy utilizando de formas divergentes y casi posiblemente contradictorias. En cuanto a la primera pregunta, la pregunta que concierne el orden establecido que la fundación de toda institución siempre innecesariamente rompe. Fundamos una institución, o fundamos, o fundamentamos, o damos base a un enunciado o a una proposición. Entendemos por esto que indicamos una colección de normas, procedimientos, fórmulas de policía y de legitimación y los llamamos una institución. Es una definición bastante burda de una institución, es decir, el conjunto de normas, procedimientos, formas de policía y de legitimación. Esto sería una institución para, como digo, es una definición bastante vasta. Nuestra actividad es performativa en función de ciertas normas establecidas reglas o principios establecidos. Hacemos algo nuevo que formalmente está previsto por esas mismas normas y en esas mismas normas, pero que no se ha actualizado hasta el momento. La institución, el acto de institución, descrito de esta manera, es una forma de entelequia. Rompe con lo que se establece de una forma idéntica a la rotura, a la disrupción entre la potencialidad y la actualización. Esto no es nada claro y nos indica la conexión extraordinariamente íntima entre el concepto de la universidad y las prácticas y las figuras del pensamiento escolástico que dan forma y contenido a la universidad en Europa. La regresión que nos amenaza es patente, pero no es necesariamente una regresión venenosa. Estas normas establecidas o principios establecidos que invocamos para performar, para actuar, para agenciar felizmente la fundación de la universidad. Estoy buscando forma de traducir esto, es una traducción notoriamente difícil de traducir felicitas, que es la palabra que traigo de Austin, de hacer la performance de una forma feliz, eficaz, la fundación de la universidad. Las normas que invoco para esto, para actualizar las primeras normas o principios, siempre pueden estar sujetas al requerimiento escéptico que demos anteriores normas o principios que habremos invocado anteriormente para establecer estas normas o principios y por consiguiente el regreso parece infinito. Esta demanda escéptica puede comunicarse a nosotros, pero no necesariamente lo es, y que se comunique a nosotros, que se nos haga esta demanda, este requerimiento, no implica ninguna necesidad por nuestra parte que lo contestemos y que tenemos esta primera norma, esta norma anterior, etc.
Lo que mantiene este regreso, el regreso de la institución, lo que evita que este regreso de la institución devenga venenoso es que inmediatamente se vuelve una cuestión práctica. La infinidad que nos amenaza en ella se ve superada por el performance del acto de palabra, por el hecho mero de declarar uno al otro: sí, tú de allí, dame las reglas, que para ser inteligible en tanto orden que reconocemos como una orden, ya supone que tengamos mínimamente en común las reglas o expectativas de la comunicación. Estas reglas pueden estar abiertas a la interpretación y al disenso, pero para que haya interpretación y disenso tiene que haber un quid que tengamos en común, aunque sea un quid bastante abstracto. La mala infinidad del regresus venenoso está, digamos, superado por una norma, un horizonte de la práctica del lenguaje. Esto no es lo que pasa, no es lo que ocurre cuando imaginamos la fundación o la institución de la universidad. El primer acto de la universidad, el primer acto que lo designa como universidad, es también el acto que establece el orden desde el cual o del cual arroja. La universidad instituye de una forma conservadora, es decir, utiliza la palabra conservadora en el sentido en que hablamos del conservador del museo, es decir, una persona que recoge un orden de objetos y los despliega y los protege. El verbo establecer aquí significa, en un orden así muy general, lo siguiente: producir, definir, identificar como objeto de estudio, valorar, dar valor y asesorar ver las consecuencias de cierta cosa, clasificar, defender, representar. Las modalidades retóricas de la gramática, la retórica y de la lógica, las artes triviales, la cual la Universidad Medieval de París, Louvain, de Salamanca se fundaron, tenían esta estructura. En cuanto al segundo término, la segunda palabra, la palabra violencia, aquí parece una tontería hasta debatir de qué va la cosa, ¿no? Sabemos lo que es la violencia. El Estado Islámico es violento, o las acciones de sus miembros son violentas. Los estados y las instituciones, o las personas que actúan en nombre de los estados o las instituciones, son violentas respecto de otras personas o de otras instituciones o estados y poblaciones. La violencia hace daño, causa dolor en cuerpos y en mentes. La violencia es la violencia y no hay más que hablar. Y lo que pasa en las aulas de la universidad moderna apenas se puede llamar violento, en ningún sentido convencional de la palabra violento. Parecería que os puedo enseñar cómo dar modelos del crecimiento económico en los mercados emergentes sin que me sospechen de haceros violencia o de violentaros a vosotros o a mí mismo o a la institución en la cual dicto mis clases, o de violentar los hechos. Podríais, hasta si yo supiera algo de esto, podríais aprender algo de la historia de la dinastía china, de las dinastías chinas, sin que hubiera violencia. Esto parecería ser el caso, pero aún si nos pusiéramos de acuerdo que enseñar modelos de crecimiento económico no puede ser neutral respecto de fuerzas que sí son violentas, o sí parecerían ser violentas, las fuerzas de la extracción, de la redistribución vertical de la riqueza, la violencia deliberada y lenta de la miseria. Aún si nos pusiéramos de acuerdo que la historia
de las dinastías chinas es una historia salvaje y violenta, aún si nos pusiéramos de acuerdo en estas cosas, de todas formas parecería que nosotros, los profesores y los estudiantes a la vez, nos protegemos del contenido violento de nuestras lecciones por el principio pastoril y pastoral de la neutralidad pedagógica que nosotros reproducimos o recibimos en el tiempo de la lectio. He puesto perpetual mild time, pero como el tiempo es tan nefasto ahora mismo, eso me parece más una fantasía. En el tiempo, en la meteorología tan bella y tan primaveral de la lectio, de la lectura. Digamos que consideramos la larga historia de la institución de la universidad, fundada en principios de exclusión y legitimación, nutrida económicamente por sistemas de mecenazgo patronazgo, que son sin duda coactivos en sus orígenes. Aún si dejamos que esa larga y sangrienta historia, la larga y sangrienta historia de la universidad entrara en el aula y que tocara y le diera color y forma a lo que leemos y enseñamos y a cómo leemos y enseñamos, ya sea los modelos de crecimiento económico, la historia de la China o la historia de la forma del soneto, en su movimiento de Italia a Europa en la temprana modernidad. Aún así, la universidad, esa gran máquina de traducción y de conversión, formará el pensamiento formal, conformable y productivo socialmente del contenido sangriento de sus lecciones, y hasta cuando esas lecciones que nos da son lecciones sobre la universidad misma y sobre la historia violenta de la universidad misma. Y aún si mis lecciones, las lecciones que os imparto acerca de los modelos de crecimiento económico, tuvieran éxito al tomar conciencia de las consecuencias de mis lecciones. Entonces dicto una lección y además de dictar una lección tomo conciencia de las consecuencias nefastas y violentas de haberos dictado esa lección. Aún así, estas consecuencias podrían llegar a ser, por ejemplo, contribuir a crear una clase de managers que formarían parte de todo un sistema de inmiseración global. Es decir, si además de permitir que entrara la historia en nuestras aulas, nos centráramos en la posibilidad de convertir las aulas en sitios donde nuestras lecciones tuvieran también conciencia de las condiciones de posibilidad, tanto de las condiciones de posibilidad como de las consecuencias de las lecciones y de sus posibles futuros. Aún así, la pedagogía, la lección y lo que se aprende entre contingencias, aún así estaríamos protegidos y podríamos captar un momento guardado y lleno de gracia, un kairos que ni es presente, ni pasado, ni futuro, protegido y que guarda todos los tiempos y que es conservador de todos ellos. La universidad moderna enseña la violencia de los conflictos cuando la enseña para que los estudiantes no la repitan, esas violencias. Es decir, para que los estudiantes tengan una relación pensable al orden establecido que la universidad conserva. La incorporación pedagógica de las violencias del contenido histórico, pasado, presente, futuro, en lo que Benjamin llama la esfera propia del entendimiento, es decir, el lenguaje. Esta es la gran figura, el gran tropo, la gran consecuencia ideológica y el instrumento
principal del pensamiento ilustrado liberal. La lección de la universidad moderna se basa en y está dedicada a la reproducción de la técnica. Kairática, la universidad, el tiempo de la universidad siempre está protegido, aunque exponga o pueda exponer a los estudiantes, a los profesores, a las instituciones y al pensamiento a la contingencia del tiempo presente, pasado y futuro. El modelo de esta universidad, para utilizar términos de Benjamin, es el congreso, la conferencia, el conference, dedicado a discutir sujetos técnicos que tienen que ver con objetos o con mercancías y ocupado en promocionar, decidir si un objeto sirve o no sirve, se vende o no se vende, se mercadea o no se mercadea. La universidad moderna se convierte en esfera de medios no violentos que se pueden utilizar para entender los conflictos humanos en la medida en que los objetos conceptuales que toca la universidad, incluyéndose a sí misma la universidad, se tratan como o tienen el estatuto de mercancías. Aunque la palabra que utiliza Benjamin no es verbo, sino güter, bienes. No es lo mismo porque... Bueno, sí. Esa es la cosa. Por eso, por esta razón, quisiera que dijera Benjamin, aunque no lo dice, pero vamos, como si lo dijera, ¿no? Por esta razón, la técnica, en el sentido más amplio de la palabra, es el área particular de la universidad moderna. Su ejemplo más profundo, su ejemplo definitivo, es el Congreso, considerado como la técnica del consenso civil. Repito, este concepto pastoril técnico, pastoral técnico de la universidad moderna, en tanto máquina de conferencias, traducciones, conversiones y conformaciones, ha agotado el interés analítico y las posibilidades políticas. Para recuperar, o como forma preliminar, para recuperar la violencia inconversa de la fundación de la universidad, y para hacerlo sin caer en el concepto heroico romántico de que esta violencia no se puede convertir en un objeto pedagógico que se pueda consumir y mercar globalmente, aclaremos un poquitín lo que estamos rechazando. ¿Qué es la universidad pastoral ancillaria? Quiero subrayar esa palabra, que no sé si es española, ¿existe en español? Ancilar, vale, ancilar. Primero os cuento un cuento. Es lunes, 29 de octubre de 1618. Estamos en el segundo día de unas fiestas larguísimas. En el patio de las escuelas mayores se representa una comedia del misterio de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora. Una obra que tiene que ver con eso mismo. Escrita por Lope de Vega Carpio, Félix, comisionada por la universidad, nos llega en forma de una relación de las fiestas que la universidad desarrolla. Esta relación incluye un largo resumen de la obra, una versión de la cual parece ser publicaría Lope años más tarde con el título La limpieza no manchada, en el volumen 19 de la parte 19 y la mejor parte de las comedias de Lope. De 9.000 partes que tiene. Es una obra muy rara. Dramáticamente no vale mucho, dice un crítico, y es cierto que es muy malo. No es en realidad una comedia, es una especie de loa a lo divino en 3 actos, típico.
con una sazón de figuras alegóricas y bíblicas e históricas. La quietud, la duda, la contemplación, Santa Brígida, el cuidado, Job, el rey David, el pecado original, la soberbia, el género humano, el rigor, Jeremías, un pastor, Berardo, otro pastor, Zacarías Viejo, San Juan Bautista, la India, Etiopía, la piedra de la fama, Alemania, Francia, España, 4 estudiantes borrones, Ahasuerus, Esther y la Universidad de Salamanca. Esta última, la figura que ha encargado la obra, cuyas piedras doradas son el ámbito de su representación, cuyo documento de fundación, su estatuto, conmemoran estas fiestas, esta figura, la figura de la Universidad de Salamanca, aparece en el tercer acto, donde la llama España. España se acaba de divertir un poquitito con Francia y con Alemania acerca de ciertas alegres fiestas que los 3 países van a celebrar juntos para añadir a los respectivos títulos de los 3 países el de ser esclavos del nombre de María. Cuando Francia y Alemania salen de escena para ir a llamar a sus naciones, es decir, lo más probable los estudiantes franceses y alemanes que habían estado en la Universidad de Salamanca, España llama a la Universidad de Salamanca. Hacemos una mirada rapidita, una especie del tiempo alegórico al histórico, hasta llegar a la edad del gran Filipo III, de aquel santo defensor de la Iglesia. Añade Lope un metacomentario breve sobre este movimiento. Pasó, dice, el tiempo volador en sus alas. Llegó el tiempo con razón, dijo Agustino en mi pensamiento bueno. Y aparece la universidad muy bizarra en el tocado, 5 plumas, cada una de su color, que son sus armas. Resalto el párrafo sobre el estatuto que os podéis leer si queréis en inglés. ¿Por qué la universidad necesitaría reestatutizarse o refundarse a la luz de esta doctrina religiosa en primer lugar? Es accidental que la ceremonia de refundación de la universidad se ocupa o está representada en una obra de teatro. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de esta obrita peculiar del hombre? Tendríamos que poder responder de forma directa a estas preguntas y ofrecer respuestas a diferentes niveles. La reconsagración de la Universidad de Salamanca al culto mariano nos parece mucho menos un hecho arbitrario y mucho menos menor cuando recordamos que en mayo de 1618, cuando se declara el Estatuto de Salamanca, esta es la misma fecha de la segunda defenestración de Praga. Esto, no sé si os acordáis de lo que pasó en la segunda defenestración de Praga, que fue la más importante. No, es el hecho que provoca la guerra de 30 años. La universidad se consagra al culto mariano como parte de una estrategia europea teológico-política en la cual la mariolatría es la marca que uno lleva, por ejemplo, en el escudo de la facción católica frente a la revuelta protestante del norte. La aparición simultánea de Francia y Alemania en el escenario de Lope, bajo el liderazgo de España, expresa la fantasía imperial de la del entendimiento, del entenderse, europeo, justo en el momento en que empieza a deshacerse. En cuanto a la cuestión del teatro, es evidente y bien conocido de sobra que las escuelas y las universidades tenían y celebraban muchísimo teatro, tanto el teatro jesuita como el teatro más seglar, en ciertas fiestas y tal. Es cuestión de rutina en las universidades y en las escuelas, conmemorar santos, fiestas seglares, instituciones, mediante uno u otro
una u otra pieza de teatro. Esto es cierto en España, esto pasa en España y también en Europa y en América Latina. Y Lope, que es ya una máquina de producir obras por encargo, es una especie de fábrica, él mismo, él solito, hubiera sido la persona más precisa para fabricar a encargo una obra sobre María. Descrito de esta forma, el teatro, la relación del teatro a la universidad es puramente instrumental. Y esto es, de hecho, lo que representa la obra de Lope. La figura antilar de María, Ancilla Dei, la sierva de Dios, es la figura de la servidumbre universal y universal. Esta tarde de 1618 nos enfrentamos a un círculo representacional, un corral de analogías. De la misma manera que Nuestra Señora sirve a Dios, así el teatro sirve el propósito pedagógico de la universidad. De la misma manera sirve la universidad a la nación, enseñando su historia y dándole líderes y gente que lleve su mensaje. En la obra de Lope, la España denomina a la universidad honor y corona mía, por quien vivo y por quien tengo fama en el mundo, y tus hijos los que sustentan mi centro. De la misma manera que la universidad sirve a la nación, también la nación sirve y representa al imperio romano, sagrado, romano. De la misma forma, también la soberanía la soberanía seglar sirve y se sustenta sobre la teología. Vitoria, que escribe en Salamanca unos 80 años antes de la producción de esta obra malísima de Lope, había ampliado los primeros principios de la teología política para hacer de ella la base de la ley natural. El principio es el de la dominación universal, que viene y es análoga en forma escolástica a la donación bautismal de la autoridad que hace Dios. Cierto es, dice Vitoria, que todo dominio, traducción castellana de Vitoria, de Inquis, cierto es que todo dominium proviene de la autoridad divina, pues Dios es el creador de todo y nadie puede tener dominio sino aquel a quien Él se lo dé. La cadena de analogías instrumentales que os acabo de describir se basa en un acto de donación, un acto original y originario de fundación que continúa y que se repite a través de la institución mediante la pedagogía y la proclama de la fama de este acto originario de fundación. Ahora bien, continúa Victoria, no se concibe que ese dominio lo dé a los desobedientes y transgresores de sus preceptos, del mismo modo que no se concebiría que los príncipes terrenos dieran sus bienes, tales como villas y castillos, a los rebeldes, a los cuales, si se los hubieran dado antes, es seguro que se los quitarían. Vamos a recalcar algo y voy a empezar a concluir, aunque me quedan 40 páginas. Una suerte de rebelión o insumisión o desobediencia se da en este momento cuando las formas ancilares de la cultura de la temprana modernidad, aquí el teatro, convierten el momento primario de la fundación de la universidad en una escena representable y la traen a lo que Benjamin llama la esfera del entendimiento humano, que es no violento, hace poco, la esfera del entendimiento humano, human agreement, que es no violento en la medida en que está completamente inaccesible a la violencia, la esfera propia del entendimiento, el lenguaje. ¿Dónde ocurre esta rebelión? ¿Cómo se repite? ¿Por qué y con qué consecuencias para el círculo representacional, el corral de analogías en el que se basa la ley natural en
la temprana modernidad. Os doy unas respuestas rapiditas, ¿no? La cadena de analogías instrumentales se basa en un acto de donación, un acto original, un acto de fundación. La cadena en sí está constituida de forma teológico-política, pero el problema de la representación, cuando esta cadena se representa culturalmente, la amenaza. Esta representación de la representación teatral, es decir, el desdoblamiento de la representación, es el momento en el que el teatro de la época, al ponerse en escena, también pone en escena su independencia del acto teológico-político de donación. El teatro, y la cultura, el ámbito cultural o el ámbito lingüístico en general, en estos momentos metadramáticos o metarepresentacionales o metalingüísticos, concibe la fantasía del darse, de la autodonación, de la misma forma que se autocomenta. Concluyo, dándoos un concepto un poquitín más concreto de lo que es lo que esta violencia teológico-política nos puede dar en tanto condición del pensamiento para que la universidad pueda pensar la manera en que como institución hace algo más y otro que determinar y conservar el orden establecido del cual emerge. Cómo la violencia habita lo que Benjamin llama la esfera del entendimiento humano, que es no violento en la medida en que está completamente inaccesible a la violencia, la esfera propia del entendimiento del lenguaje. Cómo la violencia habita esta esfera inaccesible a la violencia. Volvamos a las palabras que la figura alegórica de España utiliza para llamar, pero también para caracterizar a la universidad, para apelar. Es una forma de cortesía. Dice: honor y corona mía, dice España, por quien vivo y por quien tengo fama en el mundo, y tus hijos los que sustentan mi fe. Esto es raro, y es raro de dos formas. En primer lugar, porque la primera cláusula depende de dos ambigüedades en el castellano de Lope. La preposición por, que significa a causa de, pero también, esto no lo tengo que decir a vosotros, el por de Lope tiene dos vertientes, que Covarrubias designa como la preposición causal o final, del latín pro. Yo, España, vivo por ti. Yo, España, vivo por ti a causa de ti. Yo, España, vivo por ti, es decir, hago de ti el telos, el fin de mi vivencia y de mi vida. La corona es a la vez el señal, el signo de un honor intrínseco, el mero signo. Eso a través de lo cual vemos espectacularmente como mera fama el poder intrínseco del carácter nacional, pero también es la culminación del poder español, porque más íntimamente expresa la característica de esa figura en su ejemplo más alto, el referente al cual apuntan todos los siglos. El problema es sin duda anciano, la representación es mera sustitución, una corona representa, sustituye al poder, es una metonimia del poder, pero la corona es también mímesis de la sustancia del poder, es el ejemplo en el sentido más alto, en el sentido que capta la esencia, la sustancia, la singularidad de un concepto particular. La corona es una metáfora de lo esencial del poder, sustituye al poder, detiene el poder, aunque sustituto. La corona es la figura que corona a la corona, y toda otra figura de la corona será una traducción menor de esa sustancia. Metonimia, metáfora. Por es por, pero por es otra cosa que por. Las ambigüedades de la preposición captan la ambigüedad filosófica de los conceptos de fin y de causa. Honor y corona mía, dice España, por quien vivo y por quien tengo fama en el mundo, y tus hijos los que sustentan mi centro.
Esta frase es peculiar, complicada, difícil por una segunda razón. La segunda cláusula es una anacoluto. Hace una violencia peculiar a la sintaxis que expresa también la política de la reproducción tan peculiar que manifiesta esta frase. Es decir, una reconfiguración del género se seguiría sin los hijos, puesto que los hijos de los que habla España son hijos de la Universidad y de España. ¿Por quién? Es decir, a través de ti tengo hijos. Estos hijos son tuyos y míos. Esto es una especie de regeneralización de dos madres, a través de dos madres. Estos chicos que llevan el espectro fálico salen de dos madres. La denormativización de la reproducción biológica es el producto de la conversación entre España y la universidad. Curioso, más que curioso. Pero estos no son meros errores triviales. Quiero notar que ha comparecido la palabra error ante nosotros. Lo dejo ahí. Estos no son errores triviales y meramente gramaticales. No son errores en un sentido tonto. Son errores de los que hablaba Eric. A través de Covarrubias se hace claro que las nociones clásicas de causa y de fin están implicadas en estos meros errores. En el caso del anacoluto de Lope o de España, toda una serie de asociaciones que redefinen la relación entre género, reproducción, en ambos sentidos de la palabra, y la distribución imperial, la distribución instrumental del poder imperial se implica. Pero podemos ir más allá, más lejos. Voy a cerrar no volviendo a las palabras de Benjamin, sino a palabras de un pensador de una generación posterior, el jesuita, filósofo, teólogo Stanislas Breton. Voy a hablar 2 minutos o 1 minuto y medio de un ensayo extraordinariamente rico que se llama Dieu et Dieu sur la violence des propositions tautologiques de 1989. Aquí enlazo un poco con los comentarios de Brett el otro día. Dieu et Dieu nos muestra cómo la forma de la proposición Dieu et Dieu, sobre la cual se basa el monoteísmo, contiene la violencia. Es una proposición violenta. Como lo son, y como también tienen esta misma violencia, dice Breton, 3 de los grandes principios de la lógica occidental que se presentan de una forma general como la articulación del pensamiento, de la razón, el logos, esa esfera benjaminiana que es propia del entendimiento, el lenguaje, los principios de identidad, de no contradicción y de razón suficiente. Es decir, para Breton, la violencia, en tanto se habita las proposiciones tautológicas, es también fundamental para estos 3 pilares de la lógica occidental. De una forma general, claro, toda proposición tautológica, hasta la inclusión de la proposición, la violencia es la violencia, eso lo dije yo hace 2 minutos, la violencia, la universidad es la universidad, que os di también más o menos a rato, o la que nos mencionó Brett el otro día, ayer, it is what it is. Estas son formaciones tautológicas que tienen que llevan dentro violencias de exclusión. Dieu, dice Breton, nos ofrece otra forma de pensar la tautología, una glosa pastoril que no lleva solamente a la violencia, sino a lo que Breton llama un nuevo imperativo. No pares, pues Él te da movimiento para ir siempre más allá. Dios es Dios, Dieu es Dieu, dice Breton. Lo esencial aquí es no condenar la imagen, sino multiplicar las imágenes al infinito, para que ninguna de ellas, al fascinarnos,
consiga seducirnos. La persona que tiene fe es una especie de Don Juan, siempre a la búsqueda del eterno femenino. Buscando siempre lo eterno divino, lee en esta tautología un nuevo imperativo. No pares nunca, pues Él te da el movimiento para que siempre puedas ir más allá. Hay que parar, en algún sitio habrá que parar, decimos muchas veces. Sin embargo, es un axioma de la pereza, como no es todo cliché, toda evidencia. Este imperativo, dice Voltaire, describe la forma del pensamiento que él quisiera poder elegir. Es decir, quisiera poder elegir no permitir que una función de la tautología, de la evidencia de las proposiciones, lo seduzca. Es decir, esto le permitiría elegir, no sé qué es, la piedad sobre la violencia, el humanismo paulino sobre el integrismo de la ley única. Esto, dice, es lo que quisiera poder hacer, y si pudiera, esta sería la historia de la Universidad Ilustrada, que pasa de la violencia teológico-política de las proposiciones tautológicas a la violencia más suave, pastoril, instrumental y pedagógica de la razón pedagógica que hemos estado viendo, que siempre lleva más allá, como el signo agustiniano siempre lleva más allá de sí mismo hacia un signo último y trascendente y básico. Pero Breton es un filósofo y un teólogo demasiado bueno y demasiado astuto y demasiado preciso para aceptar esta alternativa pedagógica, aunque es de una seducción manifiesta y es evidente que es la alternativa que había que, si te ponen en un plato, aquí hay violencia y aquí hay humanismo pastoril y paulino, pues señor, vas a escoger la violencia, ¿verdad? Pues no, él dice, esto yo no lo puedo hacer, no puedo escoger. Así dice, y este modelo es el que yo quisiera invocar como la violencia a otro nivel, es una violencia más universitaria, digamos, que me gustaría cerrar, con la que me gustaría cerrar, ¿no? Termina Breton el ensayo diciendo que no tiene forma de elegir, de escoger entre tautologías que son formalmente idénticas. Lo que pasa, por consiguiente, es que ha localizado en el pensamiento, en logos y no en el teauton de la tautología, en el logos mismo, la violencia de la decisión y de la elección entre tautologías. No existe esfera del pensamiento que no toque la violencia. El pensamiento de Breton y de Lope, el pensamiento que Breton y Lope nos revelan, el pensamiento del lenguaje de la universidad, el pensamiento que la universidad necesita para comprender, para expresar, para guardar la violencia de su fundación teológico-política, este pensamiento es violencia. Y de una forma mucho más inquietante, esta violencia es pensamiento.